Muy bien, pues empezamos. Bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro primer encuentro virtual. Yo estoy súper ilusionada, como estaba comentando hasta ahora, de que haya tanta gente interesada en participar de este encuentro. Yo no me lo imaginaba que hubiera tanta gente así interesada, así que nada. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y hacer un hueco en vuestros domingos, que es un día de descanso para la mayoría. Y sé que si estáis aquí en un domingo por la tarde es porque queréis mucho el ballet, queréis aprender y así que yo aprecio mucho el esfuerzo de estar aquí reunidos para discutir este tema. También quería dar las gracias ahora formalmente a Rocío, que ha sido la persona que ha tenido esta idea de invitar a Ana. Claro, no podría dejar de mencionarlo porque has sido tú la que ha tenido la idea. Entonces, muchas gracias. Y claro, dar las gracias a la profesora Ana Barcarles por haber aceptado esta invitación, porque es un lujo tenerte aquí con nosotras. Yo estoy súper contenta de que hayas aceptado esta invitación para compartir este momento con nosotros, que somos de todo, profesores, bailarinos amadores como yo y apasionados de la danza. Así que muchas gracias. No, gracias a vosotras una vez más, de verdad, me pareció una iniciativa preciosa, también muy importante y muy necesaria y que parta, digamos, de una manera no institucional, que salga de una manera, digamos, espontánea, me pareció muy bonita. Y por supuesto, sí, acepté sin ningún problema porque eso, todo lo que sean iniciativas que fomenten la cultura de la danza, por supuesto, que hay que estar ahí apoyando en lo que haga falta. Así que gracias a vosotras. Espera, que pues estoy poniendo en modo de silencio el móvil, porque si no... Y nada, Ana, yo lo que me gustaría pedirte es si te puedes presentar rápidamente para que todos sepan quién eres tú, aunque mucha gente aquí ya sabe. Bien, bueno, pues mi nombre ya lo sabéis, soy Ana y actualmente me dedico principalmente a lo que es el área académica de la danza. Aunque yo no me formé, en realidad yo empecé, como supongo que muchos de vosotros y muchas de vosotras habéis empezado, yo quería ser bailarina, obviamente, porque normalmente ese es el primer, o no siempre, pero bueno, mayoritariamente cuando una empieza se mete en esto de la danza es porque quiere bailar. Lo que pasa es que, bueno, la época que a mí me tocó vivir en España tampoco ha cambiado mucho, no había muchas salidas profesionales y enseguida decidí, bueno, a los 18 años decidí marcharme a Londres para aprender, para ver cosas, porque yo decía, bueno, me he estado machacando el cuerpo, ¿para qué? Porque seguro que hay más vida más allá del paso 2 del Quijote. Y efectivamente descubrí que había vida más allá del Quijote y del Corsario, que había todo un repertorio que no conocíamos, que era muy difícil de ver, que había otras opciones dentro de la danza, que no solamente era la danza clásica, y que dentro de la propia danza clásica había un montón de estilos, escuelas, repertorio, coreógrafos, coreógrafas. ¿Vale? Y ahí es donde me picó el gusanillo de la coreografía. Hay veces que la gente me pregunta que cuando decidí ser historiadora, jamás quise ser historiadora, de todas las maneras. Yo lo que quería, lo que era pasión por lo... Yo quería saber, ¿vale? Y de hecho a mis profesoras de ballet en Zaragoza las volvía locas haciéndoles preguntas. Creo que me llegaron días preguntándoles por obras de las que yo había oído, yo había leído, había visto una foto, y de, ¿alguien sabe cómo es esta obra? Y la verdad es que era bastante frustrante. No había YouTube en esa época, no había acceso a las obras y las obras había que viajar para verlas. Esto es algo que ha cambiado mucho. El repertorio también en esa época estaba limitado, acotado a las compañías que tenían ese repertorio. Es decir, si tú querías ver una obra, yo que sé, Manon de Macmillan, tenías que viajar a Londres a verla. Nadie más bailaba Manon, ¿vale? Dance of the Gathering, se bailaba en el New York City Ballet y recuerdo viajar a París porque la ópera de París iba a ponerla en escena, porque es que era una cosa rarísima que salieran las obras de un país para otro. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, todo el mundo baila todo. Y bueno, fue en Londres donde empecé por una cuestión de curiosidad, que empecé a leer mucho, a ver mucho, asistir a muchos días de estudio, empezar estudios, digamos, más académicos, hice un A-level de danza, que sería como un POU, o ahora un bachillerato de danza.
especializado en el que ya hacíamos historia de la danza, coreografía, notación Laban y anatomía, ¿vale? Y luego ya volví para España, empecé una carrera de historia del arte. Como parte de esta carrera me fui a hacer un año en la Universidad de Birmingham, que tenía el departamento de danza, entonces hice un año, digamos, específico de danza, también con notación Laban, cuestiones históricas y coreografía y demás. Terminé la carrera y ya es cuando decidí que me iba definitivamente de España y me fui a Londres, donde hice mi máster en Roehampton, y ya allí empecé a trabajar en lo que es el sector de la danza, pero más profesional, no académico, ¿vale? Lo de la academia vino mucho después, o sea, la vida da muchas vueltas y yo siempre digo que cuanto más te pueda aprender y más te puedas formar, mejor, porque no sabes, y sobre todo la danza, que son carreras, incluso si eres bailarín o bailarina, son carreras muy cortas, es interesante ir abriendo otros caminos, porque primero, en este país son muy necesarios el abrir otros, pues eso, generar público, generar conciencia del repertorio, conciencia de que la danza es algo más que, pues eso, a veces lo que vemos, y lamento la crítica a Instagram en este caso, ¿no? Pero a veces en Instagram lo único que vemos es gente haciendo, no sabes si tirarle unas mazas y unas cintas para que hasta las de gimnasia rítmica son más sutiles a veces que lo que ves muchas veces en Instagram, ¿no? Se ha convertido como muy deportivo todo. Me parece que nos falta esa cultura de por qué hacemos lo que hacemos, que me parece que es fundamental. Entonces, bueno, mi carrera ha ido un poco completamente sin planear, de alguna manera. Ha ido de una manera, pues eso, con mucha curiosidad, con muchas ganas de hacer cosas. En Londres, por ejemplo, trabajé como directora de proyectos en una organización que hacíamos de puente entre la danza profesional y las escuelas profesionales. Entonces, como que también es cierto que es que en Londres, en Gran Bretaña, hay montones de cosas que hacer, montones de cosas que hacer, que son todo cosas que en algún momento en España se tendrán que abrir. Danza comunitaria, todas estas cosas, un montón de ramas que en algún momento en España espero que se hagan. Trabajé de crítica también para el Teatro Sables Wells, con lo cual por eso me dio la oportunidad de ver durante años todo lo que pasaba por Sables Wells, que era el otro teatro de danza, además de la Royal Opera House. O sea, es difícil, no te podría decir, o sea, no es un camino, que normalmente los caminos en las artes son así. Olvidaos de la progresión lineal. La progresión lineal realmente no existe, eso es una construcción. O sea, sí. Vas haciendo, y precisamente todo lo que es creativo, os daréis cuenta que te va llevando por unos caminos y otros, y vuelves. Que, por ejemplo, después de estar unos años trabajando en lo que era gestión en Londres, decidí volver a la educación. Y empecé a trabajar en un grado en danza allí, dando clases de coreografía, que era mi gran pasión, ¿no? Y esa gran pasión de la coreografía, el no poder haberla desarrollado, es lo que me llevó a investigar por qué como mujer me era tan difícil. Y de ahí la tesis, y de ahí la investigación sobre el tema de las mujeres, para hacer un poco para llegar a donde queréis llegar vosotros. Sí, pues para quien no es parte del club de lectura, os explico un poco de qué va todo esto, porque seguro que estáis ahí preguntando qué estamos hablando. Pues en nuestro club de lectura hemos arrancado con la lectura de la tesis doctoral de la profesora Abad Carles, que trata acerca de la mujer en la historia del ballet. Nosotros nos hemos enfocado en el capítulo 1 y el capítulo 2, que trata del concepto la pionera, que en el titular ya estaba ahí súper curiosa a ver qué se trata esto, y la mujer en el siglo XIX, y también la nueva concepción coreográfica en el siglo XX. Así que son estas temáticas que vamos a tratar ahora en este encuentro. Antes de empezar, os quería comentar un par de cosas. Este encuentro, como ya os habéis dado cuenta, es un encuentro súper informal, así que yo os animo y os invito a comentar, a hacer preguntas y a participar de manera bastante activa, porque lo que nos interesa es esto, ¿no? Intercambiar y poder compartir este momento entre todos. Podéis o escribir en el chat, voy a intentar a ver si soy capaz de leer todo lo que me ponéis ahí,
O si queréis abrir a vuestros micrófonos y hablar directamente, también podéis. Lo único que os pido es en la barra inferior que veis ahí en vuestra pantalla del Zoom, hay un recurso de raise hand o levantar la mano, solo para que yo vea a las personas que quieren hablar y así voy dando paso para que puedan hablar uno a la vez, ¿vale? Y muy bien, pues nada, empezamos, yo creo que empezamos a partir del capítulo 1, ¿no? Y el concepto de la mujer pionera. Te tengo que decir, Ana, que yo estoy empezando mis estudios en la historia del ballet hace poco. No soy ninguna especialista, soy solamente una curiosa y me ha sorprendido bastante toda la información que ha puesto ahí acerca de Marie Salé, que yo no sabía, no sé vosotras, pero yo no sabía de toda esta historia. Yo conocía mucho más de Marie Camargo, pero no tenía ni idea que Marie Salé ha sido una coreógrafa. Sí, no, es el tema de las mujeres coreógrafas, como te digo, fue una de las cosas que fue la razón por la que escribí la tesis, porque yo había querido aventurarme en este campo y me di cuenta que era complicadísimo. Y en un primer momento no me había dado cuenta del hecho de que, claro, cuando yo quería hacer eso, es que ya no había coreografía. Digamos que yo había dado por hecho, yo conocía de Nijinsky, yo conocía de Birgit Pulver, yo conocía mis profesoras eran profesoras, el Ballet de Zaragoza en esa época tenía una directora, Cristina Liñana, María de Ávila era la directora de las nacionales, luego vino María Pritzewska. Es decir, yo no me planteaba que las mujeres estuviéramos al revés, en desventaja, yo pensaba que al revés, era una profesión femenina, con lo cual yo me movía con desparpajo y muy confiada hasta que te das cuenta, nadie hablaba de esto, hasta que te das cuenta de que, pero que no hay, que las compañías que son todo hombres, ¿vale? Y entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención, esto de la pionera, era el tema de, ¿por qué? O sea, ¿por qué a las mujeres siempre son las pioneras de la danza americana, las pioneras de no sé qué, las pioneras? Yo decía, pero ¿por qué son? O sea, no pueden ser todas pioneras. ¿Y por qué los hombres nunca son pioneros? Porque son reformadores, transgresores, revolucionarios, ¿vale? Pero no aparecía el término pionero cuando hablaban de hombres. Y yo decía, ¿y por qué? Y además, ¿qué significa pionero? Vamos a mirar qué significa qué es un pionero. Y efectivamente, según la RAE, y eso lo escribí, a ver, esto hay que decir que esta investigación inicial la empecé en Londres en el año 2004 como parte de mi final de mi máster en Roehampton, ¿vale? Costó hacerla porque entonces no había metodología, porque no se había estudiado nunca esto. O sea, realmente al principio les costó mucho darme el visto bueno para poder hacer esta dissertation, porque el no haber una metodología de análisis no me dejaban hacerlo. Y yo me empeciné, eso soy maña, y decidí que sí, que si no había que crearla, pero que Ha sido pionera. ¿Eh? No. No he sido la primera en adentrarme. Bueno, no, pero había habido otras voces, La cuestión es que, claro, yo pensé, y además es curioso porque mientras estaba escribiendo la tesis 10 años después, recibo un correo de Sadler's Wells en el que anunciaban la llegada de la pionera de la danza europea a Sadler's Wells. Y yo pensé, ha resucitado Isadora Duncan. ¿Cómo que la pionera de la danza europea? Y abrí el correo y era Teresa de Kersmacher. Y digo, me están tomando el pelo. No puede ser que a estas alturas a Teresa de Kersmacher le llamen pionera, no sé, cuando ya empieza los 80. O sea, era todo. Y entonces, bueno, pues decidí, como buscando el término pionera, me encontré que era la primera persona que se adentra en un campo. Ahí decidí mirar quién había sido la primera mujer que había coreografiado. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que fue del siglo XVIII y fue Marie Salé. Y de la cual yo no tenía ni idea tampoco. De que, o sea, sí conocía lo de la Salé y la Camargo como rivales, ¿vale? Los relatos no eran como rivales escénicas, pero no se le había reconocido esta labor coreográfica. Pero es que además, cuando te pones a investigar esa figura, te das cuenta de que estamos celebrando el Día Internacional de la Danza, celebrando el nacimiento de Noverre,
Y las reformas de Noveas que él escribió ya las había hecho Marie Salé en escena. Y dices, manda narices. O sea, y esto va a ser una constante en la historia de las mujeres coreógrafas, que sus obras desaparecen, sus nombres desaparecen, y los logros que han hecho en la historia se les han atribuido a los hombres, Sí, y, que vinieron después. y para dar un contexto a los demás, que Novek ha sido el considerado revolucionario de la danza en su momento, ¿no? Escribió el famoso libro este de las cartas de la danza y ha sido un material de referencia, bueno, hasta hoy lo consultamos y lo revisamos. Y entonces Marie Salé ya de antes ya tenía estos conceptos. Flipé, Sí, cuando leí esta parte flipé. no es que los tuviera, es que los había puesto en práctica, y Nover la había visto, y la admiraba muchísimo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que eso también leyendo a Catherine Turosi, que es una experta norteamericana, estadounidense en danza barroca, me pareció muy interesante una entrevista en la que ella decía que, a ver, sabemos de Marie Salé, pero probablemente hubiera otra. Pero ¿qué ocurre? Hay que pensar que en el siglo XVIII la mayoría de las mujeres eran analfabetas. ¿Y qué trasciende? Lo escrito. ¿Vale? Entonces, ha trascendido las cartas de Nodea porque él fue el que escribió sobre esas reformas. Pero esas reformas ya las habían puesto en escena y sabemos, porque él la vio en escena y sabemos que la admiraba muchísimo. Solo que, claro, el que escribió fue él. Claro. Pero yo en Londres había vivido una cosa muy parecida. Yo estuve en Londres a finales de los 80, a principios de los 90, la primera vez. Y entonces era la ZARP. ¿Te dicen ruido? Ah, vale, ok. Entonces yo, por ejemplo, el non plus ultra de la coreografía era Twyla ZARP, ¿vale? A la que dedico también un capítulo en la tesis. Y sin embargo, cuando volví en los 90 a Londres, ya nadie la recordaba. Y cuando hice el máster en el año 2000, nombrabas a Twyla ZARP y te miraban raro y decían, no, no, y solamente se podía hablar de Forsyth, de William Forsyth. Y entonces yo me doy cuenta de que están atribuyendo a William Forsyth un montón de cosas que, jolín, yo las había visto en las obras de Twyla ZARP 10 años antes, o 20 años antes, y dices, no, pero ¿qué está pasando? O sea, que esta mujer está todavía viva. Pero ¿cómo es posible que nadie hable ya de ella cuando fue codirectora del American Ballet Theatre en la época de Baryshnikov? Y yo estreno cuando trajeron a Londres In the Upper Room, y me acuerdo que fue una de las cosas más alucinantes de estos momentos que te quedas, que el teatro no sabíamos ni qué acabábamos de ver. Porque acabábamos de ver a Alessandra Ferri haciendo panchés maravillosos en puntas rojas y al lado había gente haciendo aerobic en el escenario. Y decías, ¿qué locura es esta? O sea, era como, por favor, me lo ponen otra vez, que me he perdido algo. O sea, cuando cayó el telón, el teatro estalló. Y dices, jolín, yo estuve ahí, yo vi eso. ¿Cómo es posible que la hayan borrado de esta manera? Pero si te das cuenta, si seguís leyendo la tesis, os daréis cuenta de que se ha borrado de manera sistemática el legado de casi todas las coreógrafas. Y el de Sí, Nijin, si no llega a llamarla a Frederick Ashton, porque había sido su maestra, las dos obras únicas que tenemos de Nijin, Alenos y Levis, se habrían perdido también. No tendríamos nada. Entonces sí, es una constante. Ojo, también digo, para que no acabe todo el mundo deprimido, como yo acabé haciendo la tesis, sobre todo las mujeres que estáis las chicas que estáis en el encuentro, está cambiando las cosas. El movimiento Me Too ha hecho un resurgir de la coreografía femenina muy importante, muy importante. Y ahora hay una apuesta muy fuerte por parte de las compañías por programar a mujeres. ¿Vale? Digo para que no acabemos como acabé yo con la tesis, una depresión profunda. No, pero me ha llamado mucho la atención porque había un momento en que ponías que esta falta de memoria con Magie Salé ha creado una especie de tradición de borrar siempre las mujeres de la historia. Claro, entendemos que en el momento de Magie Salé la dificultad era que Magie no podía escribir literalmente, no sabía cómo escribir. Pero después, más adelante, esto ya no era verdad. Ya sí que podrían escribir
y registrar todo este trabajo. Y asimismo nos enfrentamos con nuevos desafíos, como ha sido de Nijinsky, que acabas de comentar, ¿no? Claro, pero a ver, aquí entran muchos intereses en juego. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de Levitch, que fue la obra que trajo el clasicismo de vuelta a los escenarios, evidentemente había unos intereses muy grandes por parte de los partidarios de George Balanchine en atribuirle eso a él. A ver, otra de las cosas que tenéis que tener muy claro cuando se hace historia, cuidado con los relatos, digamos, que parece que son lineales y que todo eh, pasa porque no podía pasar de otra manera. Los relatos están escritos por muchas veces amigos de, ¿vale? La mayoría de los relatos están escritos por amigos de y partidarios de, ¿vale? Pues los ingleses tienen a Arnold Haskell y a Cyril Beaumont, los ingleses a Lincoln Bernstein, que era el que había llevado a Balanchine. Entonces, que se perdiera una obra como Ledish le iba muy bien a Balanchine porque así su Apolo era proclamada como la vuelta al clasicismo, el padre del neoclásico, ¿vale? El famoso término que yo odio. Mientras que eso no viene con él. Eso ya lo había hecho Nijinsky. Y muchas de las cosas que luego se atribuyeron a Balanchine, sin quitar que Balanchine fuera un genio, que yo no discuto la genialidad de Balanchine, pero no venía de un vacío, no Claro, venía, no lo ha tirado de la nada. había trabajado cuando él estaba empezando en los ballets rusos, Nijinsky estaba ya más que reconocida. Entonces, y la obra de Lenós, pues lo mismo, su alumno, el alumno de Nijinsky, Sergei Lifar, estaba en París y no quería traerla. O sea, jamás invitó a Nijinsky, a su maestra, a poner ninguna obra en la ópera. O sea, ahí, digamos, es una cosa también de camaradería entre ellos, ¿no? Es aquello de que entre bomberos, como dicen en Argentina, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pues no es así. Y el único fue Ashton, que también siendo alumno de Nijinsky, sí que quiso que la gente supiera que él venía de ahí. Y es maravilloso este programa cuando la invita a montar, lo primero de todo, Levitch, cuando la invita, él monta al lado de esta obra una suya, A Wedding Bouquet, que estaba totalmente inspirada. Y las puso juntas en el programa para que la gente viera que él no había salido de la nada, que esa obra estaba totalmente inspirada en la de su maestra. Y a mí eso me parece que son cosas muy bonitas y gracias a eso se han conservado las dos únicas obras que tenemos de ella, porque parece que el número 2 es el número mágico. O sea, no tenemos más de 2 obras de cada coreógrafa. En algunos casos ninguna. Janine Chagall, ninguna. O sea, dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya. Y una cosa que te quería comentar, que es lo que se trata en el capítulo 2 acerca de la producción coreográfica, que este concepto de autoría ha surgido ahí con los ballets russes y antes que esto no existía, que en teoría debería ser algo en favor de Nijinsky, pero no ha funcionado tan bien, ¿no? Con ella no funcionó tan bien, claro. Sí, sí, esto es algo que es muy importante, que estudió Lingarazola y que realmente que es una académica norteamericana, que es quizá la que mejor ha estudiado los ballets rusos y sin duda Nijinsky. Yo estoy esperando, lleva años investigando a Nijinsky para publicar un libro monográfico dedicado a ella, que estoy esperando ya con muchísimas ganas. Pero ella es la que remarcaba eso, ¿no? Una cosa es en el siglo XIX eran maestros de ballet, Marius Petipa, y de hecho las que tenían la fuerza eran las bailarinas. Es decir, si Matilde Czesenskaya, que era la amante del zar, de los duques y de, bueno, era la mujer más poderosa de Rusia. De hecho, los bolcheviques, cuando en la revolución tomaron su palacio como sede del partido bolchevique, para que os hagáis idea también de la importancia que ha tenido la danza, a nivel ya no solamente de escenarios, sino a nivel cultural. Bueno, pues Políticos, sí. si quería cambiar la variación del Lago de los Cisnes porque no le gustaba lo que había hecho Petipa, pues se la cambiaba. Y nadie podía decir nada. O sea, tú haces eso en una obra actualmente de Balanchine o de Spockini y te matan. O sea, el tras te mata. O sea, es que no puede.
porque a partir de los ballets rusos, con Fokin, el primero, Mikhail Fokin, es cuando se dice, entramos en una nueva época. Mi obra es mi obra y no va a venir ninguna bailarina que la quiera bailar, o sea, que la cambie. A partir de ahí somos los bailarines los que nos tenemos que adaptar a los coreógrafos y no los coreógrafos a las bailarinas. ¿Vale? Y tenéis el caso de la consagración de la primavera, que hace falta 365 ensayos para montar la obra, se hacen 365 ensayos, que se dicen pronto, para 5 representaciones. Ya. Pero claro, la idea era esa, el creador, ¿no? La fuerza de los creadores, las creadoras, de ahí surge, irrumpe mi Jinja, que es tan importante porque es, gracias a esta llamada de Ashton, las obras más antiguas que tenemos coreografiadas por una mujer. Y encima son obras que, como decía una coreógrafa inglesa, Susie Crowe, Lenos siempre decía, tiene que estar en el top 5. Y sí, tiene que estar entre los top 5, porque es que es única esa obra. Y si la ves en escena, se te ponen los pelos de punta. O sea, ese ritual del matrimonio, esa monumentalidad de la obra, los ritmos de Strade, es una joya. Eso es una joya. Así que, y tuvo influencia muy grande, pues eso, en Ashton, en Tudor, en Balanchine. O sea, En todos. Sí, claro. Andrea está comentando que sí que ha visto el nuevo role de Wayne Whelan en el ballet de Nueva York y que sí que se empezó a oír acerca de Annabel López Ochoa y Lauren Lovett como coreógrafas. Y Claro. por ahí ha visto que la directora del English Ballet estaba buscando por poner más obras de mujeres. Escribí un artículo, está libre de acceso si leéis inglés, que es sobre esto precisamente, sobre el efecto de Me Too. Y entrevisté a Annabel López Ochoa, a Cathy Marston, que hizo de cellist para el Royal Ballet, Ruth Brill, que también coreografió para el Birmingham Royal Ballet, Susie Crowe, que también me ayudó en mi tesis doctoral, o sea que hay, y en mi dissertation, o sea que hay entrevistas también, Lynn Garazola, sobre este cambio que se está dando, por suerte ya era hora. Ya. Y también otra cosa que me ha llamado la atención ha sido el cambio de la imagen femenina en la historia entre los seres mágicos que teníamos en Francia hacia las bailarinas todopoderosas que teníamos en Rusia y de la bailarina que nos estaba explicando ahora, que era la mujer más poderosa de Rusia en su momento. ¿Cómo ha sido este cambio de estos personajes más míticos hacia mujeres reales? A ver, tenemos que pensar que no podemos mirar con el siglo XXI la historia del siglo XVIII, XIX e incluso XX. Eso es muy importante porque a veces se peca desde el feminismo de, a lo mejor, ¿por qué esta mujer no hizo esto? Hombre, pues porque estaba en otra época, ¿vale? Entonces, de las bailarinas románticas nos ha llegado una visión, digamos, también muy mística y muy mítica, como dices tú, como muy porque la crearon los escritores más sobre ellas, que realmente ellas eran mujeres de armas tomar, que decir, estaban viajando por toda Rusia, o sea, por todo el mundo, a fin de cuentas las bailarinas rusas tomaron de modelo las que les precedían, que eran italianas. Fanny Elsner estuvo en Rusia y Fanny Elsner era una mujer alucinante, quiero decir, que se liaba la manta a la cabeza y se iba a trabajar con Tego a Rusia y a donde hiciera falta y a Estados Unidos y tal. O sea que lo que pasa es que sí que tenemos de las bailarinas imperiales rusas, y en el caso de Shesenskaya es obvio, tenemos ya los diarios. Y tenemos también, pues no solamente los diarios de ella, sino, por ejemplo, Petipa, que la odiaba, claro, tenía tanto poder. La misma muerte la llamaba la vaca Shesenskaya. Claro, porque y entonces, sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, corporal, esas bailarinas italianas que van a Rusia, como la pregunta bueno, porque eran bailar, digamos que había otro gusto estético. Un gusto, las bailarinas eran mucho más también
eran como más... la idea de la bailarina etérea viene con Ana Pávlova, ¿vale? Hasta Ana Pávlova, las bailarinas eran como más normales, queremos decir, ¿no? Eran mujeres pues como podían ser, eran bajitas, eran rechonchetas. De hecho, yo siempre cuando doy historia en la universidad, siempre pongo, cuando introduzco el Lago de los Cisnes o todas estas obras, pongo siempre una foto de la bailarina original y otra de cómo son las bailarinas hoy, ¿no? Y las alumnas siempre se ríen. Porque claro, cuando ves a Pierina Legnani, claro, dices, ¿dónde va esta mujer? ¿Dónde va? Pero claro, eso también nos da una idea de cómo era la coreografía, que ha cambiado mucho. Posible que esa mujer, con ese cuerpo y esto, pudiera hacer lo que hoy vemos hacer a Uliana Lopatskina o a cualquiera de las que están ahora en el Mariinsky o en el Bolshoi. Pero es así. Pero yo creo que fue una cuestión, el caso de Shesenskaya, yo creo que dejó también un paradigma. Es que eran mujeres. También hay otra cosa, en Rusia en la profesión de bailarina estaba muy bien considerada, cobraban dinero, tenían un estatus, ¿vale? Por eso la gente se iba a Rusia, eso también es algo que mis alumnos siempre preguntan. ¿Y por qué se iban todos a Rusia? Pues porque pagaban bien, tenían unos escenarios maravillosos, escuela, una compañía impresionante y dinero todo el que quisieran para montar obras. Entonces, claro, las condiciones socioculturales, y bueno, y ya si tú surges como amante del zar, pues imagínate el futuro zar. Y luego te lías con sus primos, pues claro, el poder es el poder. Ya. Laura ha dejado un comentario, o una pregunta, perdona. ¿Por qué la bailarina fue una figura poderosa y no lo fue la coreógrafa? Sí, esa es una cosa curiosa y yo creo que tiene mucho que ver también quienes escribieron luego la historia, porque por ejemplo Fanny Elsler, su hermana Teresa Elsler, fue una coreógrafa muy importante. Nos hay el refilón, el comentario, ¿no? de que había sido coreógrafa, pero yo creo que es que tiene mucho que ver quién escribe la historia. Entonces, coreógrafas sí que hubo. María Taglioni coreografió Le Papillon. Quiero decir que sí que hubo mujeres que se adentraron en la coreografía, quizás no tanto a partir del siglo XX, pero claro, vuelvo a recalcar, en el siglo XIX primaba la interpretación sobre la coreografía. Entonces, y hay otra cosa que sí que quiero recalcar mucho, sobre todo si hay aquí estudiantes de danza y que les interesa la coreografía o que estén estudiando en conservatorios. La coreografía es un acto de colaboración. Entonces, es un pacto continuo. Todo lo coreografía sabemos que es un pacto continuo entre los bailarinos. Pensad que es que Marius Petipa no tenía el puesto de coreógrafo, tenía el puesto de maître de ballet, maestro de ballet. Era otra concepción. Es en el siglo XX, cuando vemos esta concepción de la coreografía elevada por encima de la interpretación. Esto viene con los rusos para equipararlo al resto de las áreas. ¿Vale? Andrea Gorospe. Tenía que tener el peso. Uy. Perdona, que mi conexión está un poco mala. Ay, perdona, interrumpirte, perdona. Uy. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Ay, perdona, que mi conexión está un poco mala. Que Andrea estaba comentando, excelente punto. Yo tengo una hipótesis que he estado trabajando a través del análisis del discurso, que es de manera muy directa, que la mujer es vista como mágica, todo menos realizadora. No hace, la mujer recibe dones divinos y por eso es bella, etérea,
pero es como si pensara o dijera el discurso masculino que la mujer no tiene voluntad. En contraposición, siempre se habla del hombre como el hacedor de cosas, hace, decide, cambia y se mueve. Pero volvemos a repetir, porque la historia la han escrito muchas veces ellos. Y hemos tomado el valor de la danza del siglo XX, digamos, XIX. Y evidentemente poco se les puede pedir a las mujeres del XIX, la XIX les puede pedir cosas posibles. La bailarina era todo lo que era un status quo. Estas mujeres libertad, estudiar, libertad, cosa que no tenían las mujeres del XIX. Pensar que muchas de estas bailarinas venían de clases humildes, sobre todo en Rusia, niños de clases humildes, las petit rat, las pequeñas ratas que se les llama en la ópera, eran niñas de clases humildes y la danza les permitía llegar. Tampoco lo quiero idealizar, hubo institución, hubo muchas cosas, o sea, ha habido muchas cosas detrás de la danza que tampoco quiero que se pasen por alto y que obviemos, evidentemente. Pero, ¿quiénes eran los empresarios? Es que también hay que pensar quiénes eran los que tenían el poder por encima de estas mujeres. Entonces, les ha tocado, como nos ha tocado de mucho, o sea, moviéndonos en estructuras que manejado, no han sido creadas por nosotros, han sido creadas por ellos. Es curioso, cuando lleguéis a Londres, forman las primeras en Inglaterra, que parecían, eran iguales las estructuras de Martha Graham en su compañía que las de Ninette de Valois en la suya. Porque no había todavía, no eran instituciones, eran grupos de gente que quería hacer cosas. Se juntaban ahí todos a lo loco, ¿vale? Entonces no había esa jerarquía que luego vamos a ver en otros, cuando dan el paso a institucionalizarse, a hacer el Royal Ballet o cosas así, cuando empezaron en una pandilla pues como si ahora aquí quisierais hacer el Miriscustva, ¿no? De Diágiles, pues lo mismo, o sea, se junta un grupo de gente que tiene ganas de hacer cosas, forma un colectivo y empieza a armar y empieza a rodar. Y no hay esa jerarquía, aunque haya una persona que lo organice y tal y cual, pero no es tan jerárquico como si esto luego se transforma en la Real Academia de la Danza. Entonces ya perdemos esa horizontalidad, ¿vale? Laura está preguntando, ¿cómo ha llegado la obra de Pigmalión a nosotros? No ha llegado. No ha llegado. A ver, pensad que el primer ballet que tenemos conservado en la historia de la danza es la Sylphide de Bournonville, no el original de Taglioni, la de Bournonville, que es del 1830. Todo lo anterior, incluidas las obras de Novaire, todo lo anterior se ha perdido. La danza es muy frágil en eso, ¿no? De ahí que haya habido tantos intentos en crear sistemas de notación para recogerlo y demás. Sí, bueno, una pena. Sí. Seguimos en este intento de crear un sistema de notación. Igual pensad que si hoy viéramos estas obras de Novaire, igual no le dedicábamos el Día Internacional de la Danza, Es que llamamos ballet a cosas que no lo eran. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que lo que hoy entendemos como ballet no tiene nada que ver con lo que Novaire entendía como ballet. Eran pantomimas. Sí. O sea, eran obras de gran importancia del gesto y de la pantomima. Era otra cosa, era otra cosa. Nada que ver. Sí, Laura está comentando que el Pigmalión que tenemos ahora sí es otro, sino son en un intento de reconstruir lo que era. Sí, lo que pasa es que los intentos de reconstrucción en la danza, si no tenemos nada, no hay filmaciones, no hay notaciones, es casi imposible de reproducir. Si tenemos problemas para bailar bien Balanchine, como que se murió hace 4 días, como quien dice, como para saber cómo era Novaire en el siglo XVIII. Ya, sí. Tengo una pregunta más de Patricia.
Siguiendo la línea de lo que actualmente hablas, hay una tesis de psicología paralela a la tuya, pero sobre los cambios corporales que han sufrido las bailarinas de ballet a lo largo de la historia y con ello los problemas psicológicos como la anorexia, bulimia, depresión, la presión de ser perfectas dentro y fuera del escenario. ¿Esto lo observaste tú a la hora de escribir tu tesis? Sí, sí, sí. A ver, mi tesis tiene dos partes. La primera parte es un recogido histórico de coreógrafas importantes que hemos pasado por alto, olvidado, perdido legados y demás, ¿vale? En un primer momento pensaba hacerlo incluir también a coreógrafas de danza moderna, pero como vi que había tantas, esto digo, no, porque si no me voy, o sea, esto va a ser insoportable. La segunda parte, que era lo que yo realmente quería hacer, porque lo había identificado ya en mi dissertation de este máster en Londres, era que todo parecía desaparecer a mediados de los 80. Y entonces la segunda parte de la tesis es justamente por qué a mediados de los 80 desaparecen estos legados, desaparecen estas obras de los repertorios, ya no hay relevo generacional a las mujeres, porque las compañías están ya todas dirigidas por hombres, etcétera, etcétera. Y en una de las partes de esa segunda, en uno de los capítulos de esa segunda parte, efectivamente, el tema de los desórdenes alimenticios entró en los 80 y fue devastador para toda una generación de intérpretes, de estudiantes, etc. Luego pasó a otros ámbitos, pero en la danza fue absolutamente devastador. Y evidentemente eso tiene una influencia muy importante, porque si tú tienes un desorden, no sé si alguien ha tenido o conoce a alguien que haya tenido, la cabeza no te funciona bien, ¿vale? De hecho, el tratamiento psicológico cuando tienes un desorden alimenticio, en esa época ni se sabía, ¿vale? ¿Cómo vas a coreo? O sea, no puedes, o sea, digamos que tus capacidades quedan completamente mermadas a nivel de aspiración, a nivel de las personas que tienen desórdenes alimenticios, si pudieran, no saldrían de su habitación, para que no las viera nadie. Claro, eso te merma absolutamente tu capacidad de aspirar a otras cosas. Entonces las estéticas de los 80 fueron devastadoras. Una mala interpretación de la estética balanchiniana, de esa mujer alta, delgada, alta, hizo mucho daño, muchísimo daño, muchísimo daño. Y se aplicó esa especie de modelo a todas las bailarinas, en todas partes, y fue devastador. Fue una fábrica de destrozacuerpos y destrozamientos. Luego hubo también estéticas muy agresivas en los 90. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que vi en el 94, 91, no me acuerdo, creo que fue en el 92 o algo así. Estaba en España y vino la compañía de William Forsythe a Madrid. Y yo quería ver las obras de Forsythe y me fui a Madrid a verlas. Y recuerdo cuando acabó el programa me dolía la ingle de verlo. Y pensé, Dios mío. Es muy curioso porque a William Forsythe siempre se le atribuye un gran feminismo y sin embargo las obras son increíblemente violentas contra la mujer. Esos pasos a dos en las que ellas son lanzadas, esas extensiones que sobrepasan el ángulo de 180 grados, eso son auténticas barbaridades. Porque además esas cogidas que tienen que hacer los varones, los chicos, para levantarla a ella de la manera en que lo hacen, requieren que la bailarina sea un palo, si no le rompes la espalda a tu pareja. Esto hablando con bailarinas que hayan bailado este repertorio, te lo dice. Entonces, se instauró unas estéticas muy atléticas, muy violentas, que no favorecían. Por suerte, también a consecuencia del movimiento Me Too, y esto lo analizo también en mi artículo, porque yo eso lo había denunciado ya, en la tesis y luego en críticas, cuando era crítica y tal, hubo un crítico muy importante, Luke Jennings, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Observer, que empezó a hacer críticas devastadoras contra estas estéticas, diciendo que ya valía de ver a las mujeres arrojadas al suelo, violadas, asesinadas, ya valía. Que ya está, que el movimiento Me Too, o sea, había llegado y había llegado para quedarse.
y que no podía ser que esto se siguiera poniendo de forma normalizada. Claro, como una mujer va a querer ser coreógrafa si todo lo que ves que puedes hacer son cosas así? A mí no me salía. Claro, es que también el tema de las estéticas que se dan, pero sí, eso viene a partir de mediados de los 80. No solo en la danza, esto estaba analizado, yo tuve que emplear muchos estudios culturales que se habían hecho en torno a cine y televisión, porque ellos sí que lo habían estudiado ya. Y de ahí extrapolar a la danza esas ideas. Una pregunta de, bueno, no puedo ver el nombre de la persona, pero ha dicho, en los conservatorios de danza se estudian sobre todo las obras y coreógrafos del siglo XIX, pero según tu opinión, Ana, ¿qué coreógrafas crees que es esencial conocer pertenecientes al siglo XX hacia los 80 de danza clásica? Por supuesto, Nijinsky. Por supuesto, además a mí me parece que se trabajaría con ella aspectos, justamente en el Centro Coreográfico Galego me invitaron a dar un curso sobre repertorio y sobre estas cuestiones y desde luego yo tomaría Lévis. Lénos es muy difícil, pero en Lévis hay variaciones que realmente tenemos grabadas en versiones muy mal bailadas. Pero bueno, algo se podría hacer, me parece que es fundamental. Ninette Valois también tiene cosas muy interesantes, obviamente. El problema es que, claro, el problema de los conservatorios es que solamente se hace siglo XIX. En España tenemos el concepto de que el repertorio de la danza clásica son los ballets clásicos del XIX. Habría que ampliarlo todo, porque no es normal que no se conozca nada del siglo XX. Entonces, dentro de ahí ya se podrían hacer muchas más obras, pero hay que tener en cuenta que esas obras no tienen variaciones de repertorio. Son obras de conjunto, son obras en las que prima muchas veces lo expresivo, lo dramático. Agnes de Mille, por ejemplo, pero claro, si muchas veces tú montaras rodeo, alguna escena de rodeo, y lo presentaras, seguro que habría gente que te diría lo mismo que le dijeron a ella cuando se lo estrenó. Esto no es un ballet. Claro, es que tenemos una concepción del ballet basada en el tutú en este país que es ridícula, porque te sacas todo el repertorio del siglo XX. Y en el repertorio del siglo XX hay un montón de cosas que sería, o sea, que además para la alumnada sería más inútil porque no hace falta puntas muchas veces en ese repertorio. Y es ballet. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ampliar la noción de repertorio. ¿Qué es el repertorio? Porque lo tenemos muy reducido a 4 variaciones, muchas veces mal citadas, citando al coreógrafo equivocado, poniéndole la música, diciendo que la música es de Minkus cuando es de Drigo, diciendo que la coreografía es de Petipa cuando es de Chabuquiani, o sea, cosas que dices, Dios de mi vida, Dios de mi vida. Y sin embargo, pasamos por repertorio, decimos, vale, muy bien. O sea, y atribuyéndole además valores que no tenían en su momento, porque estamos trabajando los pasos en vez de trabajar la musicalidad, fraseos, y a mí me parece que las obras de mujeres, sobre todo, excepto Nijinska o Twyla Tharp, han trabajado más otros aspectos musicales, expresivos, creo que sería interesante. Pero es que se han conservado muy poquitas horas. Yo tengo problemas, yo en mis clases de historia siempre las incluyo, pero puedo poner muy pocas horas, porque no se han conservado. Es una pena, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo que las obras del siglo XX, bueno, yo hablo de mi propia experiencia como estudiante de ballet, una persona que no está metida en nada en la historia, en la pedagogía de la danza y nada de esto, que yo solo me he dado cuenta de lo que ha sido el ballet en el siglo XX después de adulta. Vamos, que mientras era niña nunca lo había escuchado hablar, nunca me lo han contado y es una pena porque aunque tengamos poca cosas, se tiene que aprovechar esta poca cosa, ¿no? Sí, no, me parece que es fundamental.
Me parece que es fundamental. Yo desde luego sí que incluiría a Nijinská sí o sí. O sea, hay una variación maravillosa, además bailada por una española, pese al nombre ruso. Ya sé que no fue tan famosa en el Royal Ballet, en España no ha sido tan famosa como Tamara Rojo, pero fue contemporánea suya como principal en el Royal Ballet. Se llama Zenaida Janowski, no sé si la conoceréis, pero originaria de las Canarias. Y hay una variación de ella en YouTube, un trocito de la variación de la hostess, de la anfitriona, que es la variación que se autocoreografió Nijinská para ella, es decir, batería por todos lados. Batería y torso, muchísimo, el famoso bending, ¿no? El doblarse, esto cuando la gente dice, no, es que el ballet clásico es muy vertical. No, lo es ahora. Cecchetti estaba todo el rato doblando el torso de un lado para otro, o sea, el bending famoso. Entonces, esta variación la tenéis en una gala que hubo, y esta variación es maravillosa. Cambios todo el rato, cambios de diagonales, que hoy en día casi las diagonales están desaparecidas. La musicalidad, la expresividad, sale ahí con sus plumas de marabú. No, y además está media punta. Pero eso sí, hay una batería, porque todo el rato saltando haciendo carriols, porque era lo que, y entre shots y bristets y todo el tiempo batería, 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 batería. Era por, claro, la escuela Cecchetti. Era el profesor, con lo cual está muy, muy relacionada. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si no tenemos, hoy en día no estamos estudiando eso, no lo estamos bailando tampoco. Es muy fácil, es muy difícil que la manera en que estudiamos ahora la técnica de ballet nos dé los resultados para bailar obras que no fueron creadas para esa técnica, ni para esos. Entonces, ahí tenemos un problema también. Caro Bonacci está preguntando cómo se llama la variación. ¿Variación? La variación. No, busca Leviche. Creo que sale, si lo buscas como Les Biches, ¿vale? Que es el título de la obra. Lo pongo aquí en el chat. Sí, bueno. Y ella es Zenaida con Z, Zenaida Janowski, con Y la primera, Janowski. Vale, pues... Minuto y medio, 2 minutos, es maravilloso, es maravilloso. Bueno, aún hay muchas preguntas, pero es que ya no tenemos más tiempo. Lo siento muchísimo, es que este tema da para abasto y podemos estar aquí toda una tarde hablando acerca de esto. Hay una pregunta aquí de Raquel, está preguntando ¿por qué crees que hay tanto desconocimiento de este arte en España? Y es una pregunta que podría ser un congreso. Ya estuvimos en el centro ruso hace unas semanas y creo que está, bueno, una absoluta falta de comprensión de lo que es y de tradición. No hemos llegado, tuvimos ocasiones doradas con la presencia de Marius Petipa durante unos años aquí en España, pero sobre todo, y a mí me parece todavía más importante, la presencia de los ballets rusos durante muchísimo tiempo. No se ha llegado yo creo que es que no se ha llegado a entender. No se ha llegado a entender el concepto de compañía, de repertorio, que es un arte, que es una forma artística. Es decir, aquello por lo que Diaghilev fue tan importante, es el asentar la danza como un arte de pleno derecho, ¿no? Que por eso Diaghilev es tan importante. Que ya lo era en Rusia, pero el llevar ese principio a Occidente y ponerla a la cabeza de todas las artes, ¿no? Que Picasso trabajara para ella, que Stravinsky compusiera para ella, que Falla, o sea, que esta gente, y que fuera todo para un ballet, ¿no? Para hacer una obra coreografiada, que el peso de las coreografías. Aquí eso no lo entendimos, no lo entendimos. Ya lo comenté con lo de los... Y seguimos sin entenderlo, es lo curioso. Seguimos sin entenderlo. Yo creo que ha habido una grandísima despreocupación de las grandes instituciones, desde el gobierno, por supuesto, total desconocimiento, desde los diferentes gobiernos. Y desde las instituciones que, digamos, tendrían que tener la fuerza para cambiar eso, tampoco. No se está haciendo. Entonces es como,
No lo sé. A mí me parece que Es la pregunta del millón, ¿no? es la pregunta del millón, porque es lo de siempre, ¿no? Lo que es más importante, la gallina o el huevo. Y esto ya lo comenté yo en esa charla en el centro ruso. Pues necesitamos muchos huevos, pero si no hay una gallina al frente que dé el dinero, que dé el teatro, que dé o sea, que entienda lo que... Creo que también el mundo de la danza y sobre todo en España, Tamara Rojo lo decía muy bien, ¿no? Y yo me siento completamente... siento lo mismo que ella, lo que pasa es que yo no llegué a bailar, pero ella sí, ella decía, a mí la técnica me la dio España, la cultura me la dio Gran Bretaña. Creo que nos falta esa cultura de danza, esa cultura de que esto es importante y tenemos que saber sobre ella, pues como estáis aquí ahora todas, ¿no? Me parece maravilloso y todos, un domingo a la tarde nos podamos juntar y hablar sobre estas cosas. Falta ahora, por eso dije, por supuesto que sí, quizá ahora pueda cambiar. Yo siempre lo digo a mis alumnas, nosotros lo intentamos y evidentemente no lo hicimos muy bien. Os toca a vosotros, ahí os lo dejo, ¿eh? Sin presión. Pero el futuro está en vuestras manos. Quiero decir, sois los que tenéis que... claro, no puede ser que esto se mantenga así ad infinitum, quiero decir. O sea, en algún momento tendrá que cambiar. Y desde luego todo el apoyo por los que podamos ayudaros a cambiar. Sí. Porque es intentado, pero es que es muy difícil aquí. Sí, esta pregunta ha sido una pregunta que la hicieron durante su presentación acerca de los ballets rusos en España la semana pasada. Los que queráis ver el vídeo podéis escribirme un mensaje a través de Instagram y yo os puedo compartir el enlace. Ya también he visto que muchos han preguntado por referencias de los artículos que ha mencionado Ana. Ana, yo te los pido después por mail y así lo comparto con todos. Hay muchas cosas que discutir, hay muchas preguntas más, pero desafortunadamente no tenemos más tiempo. Así que yo, otra vez, muchísimas gracias, Ana, por tener este tiempo contigo, que estoy súper, súper feliz. Y gracias a todos. No, cuando queráis, de verdad, en cualquier otro momento o esto, ya sabéis que es sin problemas. Me parece una iniciativa maravillosa y de verdad, mil gracias a todas las personas, sobre todo alumnas, que estéis conectadas, a todo el mundo en realidad. Pero me parece que es muy importante que eso, que tengáis esas ganas de aprender y que, porque podéis cambiar. Las cosas se pueden, nada está escrito en piedra, ni la historia. Para eso la estamos desarmando. Entonces, para recuperar a las mujeres. Y se ha conseguido, me parece que es fundamental, lo primero que hay que hacer es identificar los problemas. Si no los identificamos, no los podemos solucionar. Yo con este de la tesis, a mí me dieron por todos lados, ¿vale? Cuando la presenté, porque era exagerada y no sé qué, y hasta en el tribunal de la tesis hubo alguien que me la echó abajo. Me da igual. Si no se identifica el problema, no puede surgir un movimiento como el Me Too y empezar a cambiar. Entonces, lo primero, identificar problemas. Que en España no arraiga cuál es el problema. Y por eso a mí me parece importante lo de qué pasó con los ballets rusos. Que no se entendieron, bueno, pues igual es que hay que explicar de nuevo en el siglo XXI qué es una compañía de ballet y qué es la danza. Bueno, pues si nos toca hacerlo, lo hacemos. Venga, tenemos una tarea en nuestras manos. Bueno, queridos, que tengáis una buena noche y seguimos en contacto a través de Instagram, a través de mail y espero que habéis disfrutado de este momento con Ana. Yo lo he disfrutado un montón y nos queda ahí más ideas para hacer más investigaciones y más búsqueda, ¿no? Así que nada, un besito a todos y nos seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Chao. Un saludo.